Buenas tardes. Yo agradezco a la organización de iCáncer la oportunidad de poder compartir con ustedes y además participar en educación. Nosotros tenemos muchos factores, hablamos de anticuerpos, hablamos de todo, todavía tenemos muchos diagnósticos en estados tardíos y otras cosas que se tienen que organizar. Doctora, muchas gracias por su presentación tan clara. Sin embargo, gracias que invitaron a un cirujano, porque todavía la cirugía tiene un gran papel en todo este carcinoma de cavidad oral, inclusive yo creo que ha recuperado mucho de su papel perdido anterior. Voy a hablar entonces específicamente, es que he tenido, o si no me va a tocar pasarle, he tenido problemas hoy con la presentación. Un momentico, porque esto no me localiza. A ver si puedo. Bueno, voy a tocar siguiente, me da una pena horrible. Entonces, afortunadamente, como yo soy un poquito largo para hablar, la doctora ya me quitó varias de las cosas que yo quería hacer para discutir. Sin embargo, el cáncer de cabeza y cuello es un cáncer, no es el más frecuente, es un cáncer que ha venido hoy con la epidemia del HPV en un importante aumento en el mundo entero cuando se han... Entonces, lo que no podemos olvidar es que el principal objetivo de los tratamientos es la cura del cáncer. La segunda es la preservación de forma y función. La tercera sería evitar o disminuir secuelas y prevenir segundos primarios. En esta época de epidemia del HPV positivo o del P16 positivo estamos viendo personas más jóvenes con tumores más agresivos cuyos tratamientos serán determinantes porque son personas que tienen 20 o 30 años más de sobrevida y los que ya tenemos mucho tiempo en esto hemos visto los segundos primarios, hemos visto las disfagias, hemos visto los pacientes afágicos con los tratamientos tan agresivos que estábamos utilizando y hoy en día, como dijo la doctora, tal vez el desescalamiento en la moda donde vuelve a entrar la cirugía como una de las funciones principales. Siguiente. Los factores de riesgo ya los conocemos. Esto es una fotografía que siempre la muestro que me encanta porque es de una revista de otorrinolaringología de los años 50. Todos tenían su verdad en el momento. Entonces, donde dicen more doctors, more camels. Y hacían análisis y todo, y sabemos que es un cofactor importante y en los países donde se ha disminuido el consumo hay una disminución de la incidencia. El licor es otro cofactor. Y estos dos se pueden controlar. En la sociedad moderna no sé cómo se puede controlar el HPV positivo. Es muy difícil de controlar. Siguiente. Bueno, se perdieron un poquito los efectos de la charla, pero espero que no se pierda la charla. Entonces, ¿cómo se maneja, cómo se enfrenta un paciente con un carcinoma escamocelular del tracto aerodigestivo superior? Lo primero, hacer un grupo multidisciplinario. El hacer un grupo multidisciplinario tiene muchas ventajas y tiene que ser conformado por todos estos especialistas, el radiooncólogo, el oncólogo clínico, el patólogo, un patólogo especializado en cáncer escamocelular de cabeza y cuello, el cirujano plástico, ya que todas estas cirugías o muchas de ellas van a requerir reconstrucciones, la enfermera especializada, los odontólogos y los maxilofaciales, que son parte no solo del tratamiento, sino de la preparación del paciente. Todos los pacientes que van a ir a quimorradio, a cirugía o a radio, deben tener sus problemas de cavidad oral resueltos, de abscesos, de gingivitis, porque serán después del tratamiento una de las principales causas de morbilidad del paciente, es tener abscesos y a mediano y a corto plazo la bendita radionecrosis. Hemos tenido pacientes de 10, 11 años y empieza la radionecrosis por los problemas orales y se vuelve el problema predominante y que causa en casos inclusive hasta mortalidad de radionecrosis con pacientes con tumores curados. La foniatra, el terapista de deglución, que es parte íntegra de la consulta. Yo remito a los pacientes a que empiecen terapia de deglución y a que entiendan qué les va a pasar antes de la cirugía para que entren con mejor información y pienso más tranquilos a la cirugía, el radiólogo y pacientes de cuidados paliativos. La nutricionista viene siendo parte básica porque uno de los factores más importantes de recurrencia ya descrito se llama la sarcopenia. O sea, son los pacientes que pierden demasiado peso o los pacientes que vienen desnutridos antes de entrar en cirugía. Siguiente.
Tenía otra fotografía adelante porque además de la Junta, con las funciones que le corresponde a la Junta, que son revisar los casos, hacer los censos, revisar las bases de datos, se le añaden otra cantidad de factores adicionales nuevos que se llaman los doctores de la gestión. O sea, toda esta cantidad de gestión hospitalaria, administrativa, de seguros, de conseguir las drogas, de que los pacientes tengan todo el tiempo. Y antes era paciente, médico, gestión. Esto como que dio la vuelta. Ahora los de gestión están encima y nosotros estamos como en la cola tratando de defendernos de todo esto que está pasando. Vi en la charla del melanoma que hay drogas que todos sabemos que no existen por países y una cantidad de cosas que dependen de la gestión de cada país y de la logística. No son universales como para hablar todos como si estuviéramos en el centro más sofisticado del mundo. Entonces tenemos 3 factores que afectan el tratamiento, punto de vista del cirujano: primero, tumorales; segundo, del paciente; y tercero, de la logística. Si yo tengo un sitio donde tengo un robot, lo puedo usar; si no, pues no se puede usar; o si tengo buena radioterapia o tengo acceso a las drogas, porque todas estas drogas nuevas tienen limitaciones en todos los países. Siguiente. De los factores tumorales, principalmente el sitio tumoral, el tamaño, la focalidad y la proximidad al hueso, y hoy en día la medición del P16, que determina diferentes caminos completos de tratamiento. Siguiente. Entre la focalidad tenemos que cada distinto sitio tiene una forma de diseminación diferente que el cirujano debe conocer, también el radiooncólogo. Lo primero, los tumores de la cara ventral de la lengua son tumores que rápidamente hacen metástasis al cuello, y el 20% de ellos las hacen bilaterales. Uno, metástasis palpables. Hoy con la ayuda del PET podemos encontrar esa metástasis contralateral mucho más fácil. Los tumores de la mejilla. La cavidad oral tiene músculos, o la boca tiene músculos muy fuertes para cerrarla, que son los maceteros y los pterigoideos. Tiene músculos muy débiles para abrirla, que es la fascia del bucinador, que es el único músculo que abre la boca. Cuando nosotros quitamos estos tumores, si no hacemos una reconstrucción con un colgajo, vamos a tener unos pacientes con unos trismos fuertísimos. Entonces hay diseño de máquinas para abrirla, y un terabyte, y yo no sé qué otra cantidad de cosas. Lo mejor es hacer una buena cirugía y prevenir con algún colgajo, alguna cosa, el trismus de estos pacientes. Los pacientes del trígono retromolar, que es el área que queda por detrás de los molares, esta mucosa no tiene su mucosa. Entonces, el compromiso del trígono retromolar implica compromiso del hueso rápidamente. Entonces, no se concibe una cirugía del trígono retromolar sin quitar algún fragmento de la mandíbula. Por último, los tumores endofíticos o completamente exofíticos. Este tumor endofítico es el más común hoy en día y es el más asociado al P16 positivo. Son tumores muy dolorosos, endofíticos, más grandes al momento del diagnóstico. Siguiente. Y por lo último, pues el compromiso de la mandíbula. Los tumores de la premaxila y del maxilar superior dan metástasis al cuello más tardíamente. El cuello es la tercera estación de metástasis. Lo que ellos sí hacen es crecer y emigrar a través de las fisuras, como en este caso, o a la base del cráneo, situación que hoy se puede definir mejor con el PET. Siguiente. Entonces hay que conocer todas esas características de cada tumor para poder ir un paso adelante del tumor y no detrás. Siguiente. Otro aspecto importantísimo para la cirugía es el nivel de invasión. A mayor nivel de invasión, mayor cantidad de metástasis ganglionares y menor sobrevida. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un cuello sin ganglios visibles, pero tengo un nivel de invasión de más de 2 milímetros, yo tengo que hacer alguna actuación en el cuello. Ese es el único vaciamiento de cuello que se hace profiláctico, o sea, sin tumor presente. En los otros casos, como en la tiroides o en otros, se hacen vaciamientos cuando se presenta la metástasis. Siguiente. Estos son hechos conocidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero, un examen físico completo con una laringoscopia directa y una biopsia y palpar la cavidad oral. Con un bajalenguas, un espejito y el dedo se hacen el 99% de los diagnósticos. ¿No es cierto? En esta era moderna de juguetería, escáneres y cosas y resonancias, hay pacientes que le cuentan a uno que le hicieron un escáner y el doctor no levantó sus ojos del escritorio para mirarme. Entonces, la palpación es tan importante y sobre todo en esta era de P16 positivo porque muchos de esos tumores están en la base de la lengua, están en la amígdala y uno los puede encontrar palpando.
tapándolos, no se ven. Entonces, al no verlos, el nasofibroscopio y los otros juguetes no sirven, tiene que ser la palpación. Las resonancias son para determinar, no la presencia, es para determinar límites. Muchas veces se tienen que hacer combinadas para ver límites contra el hueso o límites contra los tejidos blandos para la resonancia. Pongo aquí PET en estadios 3 y 4, generalmente porque es como lo que hay que poner, pero yo le hago PET casi a todos los pacientes, porque uno sí obtiene más información. Ya les voy a mostrar un par de ejemplos. Evaluación odontológica y una evaluación nutricional. En este momento, hace 3 semanas, tengo un paciente para una glosectomía total hospitalizado para sacarlo de la desnutrición. Yo creo que es más valioso sacarlo de la desnutrición que operarlo en una forma acelerada y tener complicaciones para la quimio y la radio en un paciente tan severamente desnutrido. Siguiente. El PET, ¿qué nos puede dar? Pues la localización del primario es un arma poderosa, pero más que eso, o tanto como eso, evaluar tumor en sitios raros. Este es un gangliocito que se llama el de Rubier, que si uno fuera a operar, el paciente tiene que levantar la faringe y quitar ese ganglio también, o sea, ir a los sitios donde tiene los ganglios positivos, buscar la bilateralidad y obviamente si tiene metástasis o no, para saber en qué estado está. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las alternativas generales del tratamiento? La cirugía sigue siendo un pilar del tratamiento de estos tumores, y yo digo desafortunadamente porque es una cirugía grande, son pacientes con reconstrucciones. Sin embargo, pues todavía no hay nada que reemplace una buena cirugía cuando sea posible. La radioterapia, la quimio, la terapia biológica y los tratamientos combinados que están en desarrollo. Siguiente. Radiografía filmina vieja, donde los pacientes en terapias unimodales tenían muy poca sobrevida. Sin embargo, también quiero decir que la radioterapia, en la mejoría de su tecnología, va a poder o podrá ser de pronto ser terapia unimodal en muchos más casos que antes, ¿no es cierto? Y todo depende de todas estas situaciones y de la preferencia del paciente, porque el paciente también tiene hoy en día la obligación de definir parte de lo que va a ser su tratamiento. Siguiente. ¿Cuáles son los principios de cirugía? Pues los mismos, la evaluación multidisciplinaria. ¿Qué tienen en la ventaja de hacer una junta multidisciplinaria? Que el paciente puede fluir. Cuando uno lo va a operar y ya están los planes definidos, tiene menos tiempos entre la cirugía y la radioterapia, ya todo el mundo conoce el paciente y va para acá y para allá. Y comunicación. Uno no puede hacer una quimio radioterapia concomitante sin poderse comunicar con el oncólogo que lo está tratando, sin que todos podamos, sobre todo, evaluarlo con una periodicidad suficiente para evitar las complicaciones y planear la estrategia. Siguiente, voy a pasar un poquito rápido porque quiero mostrar ejemplos de lo que puede ser la cirugía para que todo el mundo entienda el armamentario con que nosotros contamos hoy en día. Todo el mundo le gusta estas guías, todos los oncólogos, van a la junta y ponen su iPad y ponen la guía. Y si uno va con la guía, todo va fluyendo. Si es para acá, la guía tiene la ventaja de que todo está ahí. Todo lo que uno se le ocurra se encuentra en la guía. Entonces la guía tiene esa ventaja. En los estados lo dividí por cavidad oral y orofaringe. No puedo hablar de laringe ni tanto porque el tiempo no me da. En la cavidad oral, los tumores deben ser resecados. Ese es su tratamiento primario. Los otros tratamientos experimentales o de quimos o de radios o en pacientes demasiado avanzados tienen poca utilidad. Siguiente. Y en los tumores más avanzados, si se pueden resecarlo. Las terapias multimodales tienen muy poca efectividad ni en el control local ni en la sobrevida a largo plazo. Siguiente. Sin embargo, el cirujano o el grupo no debe practicar cirugías en pacientes que no crea que les puede quitar todo el tumor. A veces no pasa, ¿cierto? Pero por lo menos tener la idea de que va a quitar todo el tumor, si radiológicamente o en su institución o en las capacidades personales de uno no cree que sea capaz, no debe ir a cirugía, debe ir a unas terapias multimodales. Entonces, los criterios para mí de irresecabilidad son compromiso de los pterigoideos. Sus pacientes que tienen los pterigoideos comprometidos se reciban en la base del cráneo, eso no se van a curar. Los pacientes que tienen compromiso amplio de la base del cráneo, los que tienen extensión a la nasofaringe por entre la trompa de Eustaquio, porque esos tumores se diseminan submucosos y ya no es posible controlarlos ni hacerles márgenes, los compromisos de la carótida externa, y obviamente la extensión del primario por debajo del cuello y la permeación cutánea. Para mí son los básicos. Los antiguos, de compromiso de la carótida común y todo, ya se pueden
solventar con técnicas quirúrgicas sí es útil para el paciente siguiente. Los principios quirúrgicos son muchos, sin embargo, en la cavidad oral quiero hacer énfasis en que la infiltración del tumor implica un vaciamiento de cuello. Siguiente. Los márgenes deben quedar libres. Entonces nosotros nos preocupamos mucho de anticuerpos cuyos nombres son dificilísimos de pronunciar, todas esas drogas, todas terminan en BAB y es lo único que yo tengo claro, pero los márgenes tienen que quedar libres porque no hay ningún tratamiento de quimo o radiobiológico que compense una cirugía que no quedó completa. ¿No es cierto? Eso es un paradigma de cirugía. Siguiente. Ahora, márgenes libres son márgenes que tengan, ojalá, entre 1 y 2 centímetros. En cirugía hay que entender que es a veces muy difícil evaluar los márgenes. Se necesita, yo hago una cirugía grande y 10 o 11 congelaciones antes de terminar el procedimiento. A veces uno toma la pieza entera, yo mismo bajo con mis piezas, porque la pieza se va deshidratando rapidísimamente y uno tiene un margen que le creyó que era de 1 centímetro y cuando baja patología va en 8 milímetros y cuando sacan la definitiva va en 5 porque se terminó de encoger o porque tiene prolongaciones que uno no vio en la congelación. No hay nada más frustrante que recibir un reporte definitivo de patología donde le hablan a uno de un margen comprometido porque uno siente que ha fracasado y necesita hacer más cosas. Entonces los márgenes es siguiente. Siguiente, vamos a saltar algunas cosas en áreas del tiempo y voy a mostrar ejemplos de la modernidad. Entonces, esta es una paciente típica con un HPV positivo, que es un tumor endofítico. Lo primero, el vaciamiento de cuello completo. Los tumores de la cavidad oral van a la zona 5 y 6. Esta zona hay que limpiarla perfecto. Este es el tumor de la paciente, hacemos una hemiglosectomía. ¿Cuáles son las ventajas de la reconstrucción? No perder función. La principal función de la lengua es mover la comida hacia la parte de atrás de la boca. Entonces, las cirugías antiguas, donde cerrábamos la lengua y la anclábamos al piso de la boca, dejábamos un paciente con severas dificultades para hablar, las labientales, para mover sus secreciones, siempre están chorreando babas, y para deglutir, pues tienen que poner el dedo atrás o cucharas especiales. Al poner colgajos, lo que hacemos es liberar la lengua y no anclarla al piso de la boca. Bueno, déjenme, yo sigo este pedazo. Entonces aquí está la hemiglosectomía, sus congelaciones libres, su traqueostomía, siguiente. Muchos tipos de colgajos. Para los colgajos delgados preferimos el colgajo chino. Siguiente, y esta es la reconstrucción, devuélvete una. Esta es la reconstrucción definitiva de la paciente. Esta paciente está viva, tiene muchos años, no tiene tumor, ya recibió su quimo y su radio con una lengua perfectamente móvil. Desventaja. El colgajo, cuando queda insensible, es como si el paciente tuviera una papa en la boca. Sabe que tiene, pero no sabe a veces ni dónde está la comida ni nada. Cuando se puede y no hay invasión pelineural, injertamos el nervio al auricular mayor. Entonces el nervio injertado al auricular mayor, pasan unos 6 meses y el paciente empieza, cuando tiene la comida en la boca, la siente en la oreja. Y después se hace como el switch mental y él sabe que tiene frío y calor y sabe que tiene cosas. Gusto, pues no lo va a recuperar. Ya tiene sensación de que tiene frío o calor. Siguiente. Casos, vamos a irlos complejando un poco. Este es un paciente con un tumor del piso de la boca que se asoma en la encía, mandibulectomías marginales porque la tecnología lo permite, se quita la parte del piso de la boca. Si yo cosiera la lengua, suturara la lengua, al labio quedaría con una lengua pegada inmóvil. Entonces, nuevamente, recurrimos a usar los colgajos y este es el definitivo del paciente con todo su tejido. Siguiente. Esta es otra paciente. En esto se va desarrollando ya un protocolo porque esto tiene que ver con anestesias, son anestesias largas, con el cuidado intensivo, todo tiene un protocolo. Antes anticoagulábamos más, ya solo con aspirina, o sea, vamos cogiéndole el cuito. Entonces, esta es una paciente que tenía un tumor del piso de la boca que emergía y se subía hasta la mejilla. Entonces, todo el protocolo implica cómo se ponen los catéteres, ya no los ponemos en el brazo para que no se trombose la subclavia, la temperatura, y este es el colgajo de moda de hoy en día. Los colgajos anteriores que usábamos del epigastrio, tienen problemas, el de la mano, también tenemos a veces problemas en la mano porque se hacen contracturas. Siguiente. Entonces aquí vemos el vaciamiento de cuello, traqueostomías percutáneas, aquí estamos ampliando el tumor, mandibulectomía marginal, aquí está un segmento de la mandíbula. Siguiente. Yo mismo bajo a la congelación, mientras tanto el resto del equipo, uno está preparando los vasos, el otro está subiendo el colgajo.
Con todo eso las cirugías son bien demoradas. Aquí vemos ya la resección, colocando el colgajo, siguiente, y esta es la paciente unos 3 años después. Desafortunadamente esta paciente hace un carcinoma de ovario y ahorita está en ese problema. Pero este es el control local de una mujer funcional, que si esto no tiene otra opción. Siguiente. Este es un señor que tiene un tumor que comprometía todo el paladar y emergía aquí en la región submaxilar. Entonces, aquí vemos dónde está el tumor. Se está preparando un colgajo que incluye el peroné más la piel, porque poner el solo hueso y cerrar la mucosa, volvemos al mismo problema, dejarlos como los dejábamos en su momento, con la lengua pegada al cachete, llenos de problemas. Siguiente. Entonces aquí está la resección del tumor, con todo su tejido de músculos, etcétera. Siguiente. Y este es el paciente con el peroné, ya reconstruido, tiene tal vez un par de añitos largos, después de todo su trabajo, está deglutiendo, tiene unas ferreterías, trabaja muy bien y es posible que tenga una reconstrucción mejor. Siguiente. Vamos complicando la cosa. Esto es una glosectomía total, que también que se puede hacer. También hemos aprendido mucho de ellas, ya les voy a contar. Vaciamiento bilateral, 83 años, el paciente. Siguiente. Buen estado, su traqueostomía percutánea, y las glosectomías las hacemos levantadas para que la comida ruede de los lados. Cuando uno las hacía planas y ponía un colgajo que se caía, quedaba como un embudo y la comida que se ponía en la boca llegaba directo a la laringe y se mantenían broncoaspirando. Entonces ahora las hacemos así levantadas con esta forma. Este paciente, con sus años y con todo, iba como en 10 sesiones de radioterapia, no volvió a la radioterapia y no le volvió a salir tumor. Como unos 3 o 4 años, ya viene por otras cosas y él mismo se autocuró y no se hizo la radioterapia porque no le dio la gana y él así está. Siguiente. Más complicado, esto es un paciente con un tumor que compromete toda la lengua, vaciamiento bilateral y laringectomía supraglótica. Hasta allá podemos llegar. Entonces, como necesita más volumen, un colgajo de epigastrio. Siguiente. Estas son técnicas quirúrgicas, no es que es para poder mostrar opciones. Hay otras opciones para manejar. Se cierra, quimorradio, muchos problemas para comenzar a deglutir, casi 1 año, es lo que está escrito y es lo que nos pasa, porque la laringectomía supraglótica se necesita mucha rehabilitación. Este paciente tiene como 11 o 12 años. Siguiente. Un paciente con un cáncer de lengua, compromiso del piso de la boca y compromiso por el bulto tumoral de la mandíbula. Siguiente. Mandibulectomía total, resección del piso de la boca, se coloca un peroné y sobre el peroné implantes. Siguiente. Y dientes. Porque una cosa es empezar a sobrevivirlos y otra cosa es que el señor puede ir a un asado y comerse una mazorca. O sea, tener un poquito de calidad de vida. Implantes se pueden hacer en muchos, no en todos. A veces los colgajos se adelgazan mucho y no se puede hacer el implante. Siguiente. Este paciente, perdón, el anterior, no tienes que volverlo a hacer. Pasan como 8 años de su carcinoma escamocelular y hace un segundo primario en la laringe. Se le manejó endoscópicamente con láser y ahí está. Lleva todo el tiempo que lleva. Siguiente. Entonces, cuando existen factores adversos, necesitamos tratamientos complementarios. No voy a entrar para poder avanzar un poquito. Siguiente. Entonces, venimos a la orofaringe. Entonces, la orofaringe tenemos los tumores pequeños y los tumores grandes. Los tumores pequeños, miren, resección, ya sea transoral o quirúrgica. La transoral ya hablaremos y hay una charla completa de eso después, entonces no me quiero meter en ese tema. Y los protocolos de quimorradio. Entonces, ¿qué pasa con los protocolos de quimorradio? Sí, la sobrevida es buena, pero la toxicidad es muy grande. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? Identificar los P16 positivos y empezar a ver qué factores hacen a ver qué nos podemos quitar. Si yo lo puedo resecar y no tengo factores adversos, a lo sumo le toca radioterapia, lo que podemos quitar es la quimio. La suma de quimio y radioterapia es fuerte y así tenga uno la posibilidad de soportar el paciente y que termine el tratamiento. Las complicaciones a largo plazo son muy importantes. En mi experiencia, la disfagia en el posoperatorio a largo plazo y a mediano se vuelve el factor principal de preocupación del paciente y siguen perdiendo peso y ese esófago está duro y esos músculos de la faringe están con fibrosis. También depende mucho de la técnica de radioterapia, eso ya se ha entendido y se ha mejorado, pero sigue siendo un factor. Siguiente. Y en los tumores más grandes, pues ya miraremos
que se va a escoger, y el segundo protocolo importante para tener en cuenta es uno, el de quimioterapia concurrente, y el otro el de quimioterapia de inducción, evaluar para cirugía y posterior quimorradioterapia. Eso se discute en cada caso, no voy a discutir las indicaciones, se hace en la Junta, se hace el plan y se fue. Siguiente. Técnicas. Entonces, aquí es el único sitio donde cae el robot. Yo digo que el robot, este es el nuestro, este es uno experimental que conocí, que no voy a explicar. Muchas de estas cosas con robot, con un buen láser y un separador se pueden hacer, ¿no es cierto? El robot está muy bien indicado para lo que se va a discutir posteriormente. Siguiente. Cuando las cirugías implican un colgajo o una reconstrucción, el robot no es un juguete útil. Tiene que ser una cirugía abierta. Esto es un paciente con un gran tumor de la orofaringe que tenía compromiso de más de medio paladar. Sí, entonces hacemos el vaciamiento de cuello, miren el tumor hasta pasando la úvula. Entonces hacemos toda la resección. Siguiente, le hacemos una forma de pelo de paladar con los mismos colgajos, y este es el estado final del paciente con su velo de paladar, pues tiesito pero funcionante. O sea, para que no tenga salida de comida por la nariz. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los protocolos? A ver qué se puede desescalar. ¿Qué se puede desescalar de los P16 positivos, que es realmente la epidemia? Siguiente. Entonces se creó un grupo del Interchange que es específicamente para definir en Latinoamérica el comportamiento de los pacientes de HPV positivo. Entonces, esto es un grupo que participamos varios países y nosotros aportamos los pacientes y ellos hacen un estudio genético del tumor con toda la secuencia completa, y empieza la segunda fase porque hay secuenciadores más sofisticados, y se hace un balance de sobrevida de la población de Latinoamérica. Siguiente. Entonces, estos son los países que están participando. Siguiente. Nuestra clínica también. Siguiente. Las características de cada uno, no quiero entrar en detalles, ya está publicado. Siguiente. Los HPV positivos tienen las mismas características que las otras, más jóvenes, de otros estratos socioeconómicos, más grandes los tumores, estadios más tempranos, más basaloides. Siguiente. Y se hizo una gran base de datos que es prospectiva. Ahí viene la diferencia con lo que nos contaba la doctora. Esta es prospectiva y los análisis se están haciendo desde el día cero, ya se hizo el primer corte. Siguiente. Entonces, esta es la experiencia de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que yo la saqué aparte del grupo. Siguiente, donde tenemos que nosotros en nuestra cavidad oral el 84% son P16 positivos por lo menos. Y nuestra sobrevida en el primer corte de los 3 años había estado relativamente buena. Siguiente. No olvidar los objetivos, que son curar al paciente, y aquí pues en la pasada, esta se me ha perdido un par de fotos. Siguiente. ¿Qué me interesa del estudio? Lástima que se me corrompió un poquito la conferencia. Las conclusiones de la primera parte del estudio es que en Latinoamérica hay 4 o 5 factores identificados que siguen siendo de mayor importancia. Lo primero, la sobrevida global del grupo en general para los 2.000 y tantos pacientes latinoamericanos no llegó al 40%. O sea, estamos muy por debajo del ranking mundial. 4 factores. 1, todavía tenemos pacientes en estadios 4, una gran cantidad. Entonces hay que hacer mucho trabajo en educación, como a las facultades de odontología, a los médicos, para poder que esos pacientes sean diagnosticados más. Segundo, desnutrición, con ciertas tablas. Tercero, bueno, ya los estados de tratamiento y todo, que son muy diferentes por cada país, pero el mensaje que me parece importante que quede es tratar de revertir ese porcentaje de pacientes que llegan en estadios 4. Y lo último, pues, toda esta cantidad de inmunoterapia realmente no reemplazará una buena cirugía, muchas veces con unos buenos márgenes, una buena radio y los protocolos nuevos. Dale la siguiente, a ver. ¿Ya se murió? Sí, se murió. Pues siento mucho que se me corrompió, pero los protocolos nuevos en segundas líneas y en terceras líneas tienen efecto, son súper tóxicos. Entonces, lo que nosotros hemos visto es unas sobrevidas de pacientes
bien malos, ¿no es cierto? Póngale la droga que le ponga. Entonces, lo primero es diagnósticos más tempranos, asegurarse que lo que ya conocemos del tratamiento, o sea, la base, asegurarse mejores márgenes y todo sea tan importante, buenos tiempos entre la cirugía y la radioterapia es importante, y esos cuidados nos quitarán muchas recurrencias. La sobrevida en general para nosotros del HPV positivo está sobre el 73%, que no está tan diferente de la mundial. Bueno, vuelvo y pido disculpas porque hice la bobada de traérmelo en un programa que no me corrió bien. Muchas gracias.